Saludos, estimado espectador. Bienvenido al universo del misterio, el terror y lo paranormal. Comenzamos un nuevo episodio del multiverso. Desconéctate unos minutos del día a día y acompáñame a este relato. ¿Qué es el limbo? En el contexto paranormal puede ser explicado en los siguientes términos. En el religioso, el limbo es una doctrina teológica que ha sido parte de la tradición católica durante muchos siglos. Se refiere a un estado o lugar en el más allá destinado a las almas que han muerto en estado de gracia, pero no fueron bautizadas y por lo tanto no están purificadas del pecado original. Ahora, en un contexto filosófico o existencial, el limbo también se ha utilizado para describir un estado de incertidumbre o indecisión en el que una persona o situación se encuentra atrapada. El limbo, un enigma en el mundo paranormal. El mundo paranormal es un vasto universo lleno de misterios y enigmas que desafían nuestra comprensión racional del mundo. En el ámbito paranormal, el limbo se asocia con un estado intermedio, una dimensión o un plano de existencia que queda fuera del alcance de nuestras percepciones y comprensión. En este capítulo exploraremos el limbo desde la perspectiva sobrenatural e histórica. Ahora bien, analicemos los orígenes y antecedentes. Según las leyendas, el limbo era un plano de existencia intermedio, un reino donde las almas atrapadas vagaban en busca de redención. Los ancianos contaban que las almas que partían de este mundo, pero no habían alcanzado la paz espiritual, quedaban varadas en este lugar, indefinido, sin poder cruzar el umbral hacia la vida eterna ni regresar a la tierra. Los chamanes practicaban complicados rituales para comunicarse con los espíritus errantes y guiarlos en su travesía hacia su destino final. Con el pasar de los siglos, estas creencias sobre el limbo se entrelazaron con las religiones y mitologías de diversas culturas. En el antiguo Egipto, el limbo se asociaba con el Duat, el reino de los muertos, donde las almas eran juzgadas por Osiris antes de continuar su viaje hacia el más allá. En la tradición hindú, el concepto se vinculaba con el samsara, el ciclo de reencarnación, donde las almas no liberadas quedaban atrapadas en una espiral de renacimiento. Incluso en las culturas precolombinas de América existían creencias similares donde las almas sin descanso quedaban atrapadas en un mundo de sombras y penumbras. El limbo, según los mayas. Según las creencias mayas, el mundo estaba dividido en tres niveles principales: el cielo, la tierra y el inframundo. Cada uno de estos niveles estaba gobernado por diferentes deidades y tenía su propio propósito y significado en la concepción del mundo. El cielo era el reino de los dioses, donde residían las deidades más importantes y poderosas. Aquí llegaban las almas de los nobles y los héroes guerreros. La tierra era el plano donde vivían los seres humanos y la naturaleza. El inframundo, conocido como Xibalba, era el reino subterráneo de los muertos y las deidades relacionadas con la muerte y la fertilidad. Este era un lugar oscuro y misterioso donde las almas de los fallecidos tenían que enfrentar pruebas y desafíos para alcanzar la paz eterna. Los mayas realizaban rituales de purificación y ofrecimientos para honrar a los dioses del inframundo y ganar su valor en la travesía de las almas. Los sacerdotes mayas llevaban a cabo ceremonias de sangre, ofreciendo sacrificios de animales y en ocasiones incluso de seres humanos para apaciguar a los dioses y garantizar que las almas de los muertos fueran bien recibidas en el Xibalba. Estas prácticas eran un reflejo de la creencia de que el limbo era un territorio de constante conflicto y que el equilibrio debía ser mantenido para evitar el caos y la perdición. El limbo según los aztecas. Para los aztecas, el mundo estaba dividido en varios niveles, cada uno asociado con diferentes dioses y fuerzas cósmicas. El destino del alma después de la muerte estaba determinado en gran medida por la forma en que había vivido en la tierra y por las circunstancias de su muerte. El Tlalocán, para aquellos que habían muerto de manera violenta o por causas relacionadas con el agua, como ahogamiento o enfermedades relacionadas con la lluvia, se creía que sus almas iban al Tlalocán. Este era un lugar paradisíaco asociado a Tlaloc, el dios de la lluvia, y se consideraba una recompensa para aquellos que habían muerto de esta manera. El Tonatiuhcan, las almas de los guerreros caídos en combate y de mujeres que morían durante el parto, eran llevadas al Tonatiuhcan, el lugar del sol. Aquí se convertían en compañeros del dios Sol Tonatiuh y se creía que gozaban de un destino glorioso y eterno, disfrutando el sol eterno. El Mictlán era el reino de los muertos, un lugar asociado con Mictlantecutli y Mictacacihuatl, los dioses de la muerte. Se creía que las almas de aquellos que habían muerto de causas naturales, como vejez o las enfermedades,
viajaban al Mictlán. Este era un lugar de obscuridad y frío, pero también un lugar de descanso y renacimiento. Para llegar al Mictlán, las almas tenían que atravesar varios obstáculos y desafíos durante un viaje de 4 años. Los aztecas tenían rituales relacionados con el Mictlán. Uno de los rituales más destacados era la ceremonia del Fuego Nuevo, práctica por los aztecas de la Gran Tenochtitlan. Cada 52 años, los sacerdotes aztecas organizaban una ceremonia masiva en la cima del Templo Mayor para celebrar el ciclo calendario completo. El propósito de esta ceremonia era renovar el tiempo y evitar que las fuerzas oscuras del Mictlán alteraran el orden del universo. Se creía que durante la ceremonia, las almas de los ancestros se reunían para brindar protección y guía a los vivos. Los chamanes de las culturas precolombinas también desempeñaban un papel crucial en la exploración del limbo. Estos sabios y guías espirituales se sumergían en estados alterados de conciencia mediante el uso de plantas sagradas como el peyote, la ayahuasca o el hongo sagrado Teonanácatl. A través de estas sustancias visionarias, los chamanes podían conectar con el mundo espiritual y acceder al limbo para buscar orientación y conocimiento. En sus viajes al limbo, los chamanes se enfrentaban a pruebas y encuentros con entidades espirituales, representaciones de las fuerzas cósmicas que habitan en el reino intermedio. Se decía que las experiencias visionarias eran fundamentales para comprender los misterios del limbo y transmitir ese conocimiento a su comunidad. Los chamanes también actuaban como intermediarios entre los vivos y los muertos, guiando a las almas errantes hacia la luz y la liberación. El misterio del limbo sigue siendo un recordatorio de la profunda conexión que tenían las culturas precolombinas con el mundo espiritual y su búsqueda constante por entender los enigmas de la vida y la muerte. En sus rituales y ceremonias, estas civilizaciones buscaban encontrar respuestas y dar sentido al destino de las almas errantes, guiándolas hacia la liberación y la redención en el vasto enigmático territorio del limbo. Con la llegada del cristianismo, el concepto de limbo adquirió una nueva dimensión. La doctrina católica postuló que las almas que no habían sido bautizadas y, por lo tanto, no estaban libres del pecado original, quedaban en un estado de limbo, apartadas del paraíso, pero exentas del sufrimiento eterno del infierno. Esta visión generó una preocupación constante en la mentalidad colectiva, ya que muchas personas temían el destino de sus seres queridos que habían fallecido sin recibir el sacramento del bautismo. Con el paso de los siglos, la idea del limbo evolucionó y se fusionó con los elementos de la cultura popular y las leyendas urbanas. Se hablaba de encuentros con espíritus en lugares oscuros y abandonados, donde se decía que las almas en pena buscaban liberación. Las historias de viajeros que aseguraban haber visto un mundo misterioso a través de portales dimensionales, similar al limbo ancestral, alimentaron aún más la fascinación por lo desconocido. En el siglo XIX, el limbo encontró un nuevo espacio en la literatura y el arte romántico. Poetas y escritores describían el limbo como un lugar de melancolía y ensueño, donde las almas errantes buscaban el descanso eterno. Estas interpretaciones artísticas influyeron en la percepción del limbo como un lugar de belleza, tristeza y añoranza, en lugar de una morada oscura y siniestra. Con el avance de la ciencia y la comprensión moderna del mundo, la noción de limbo pareció disiparse gradualmente. Sin embargo, las experiencias paranormales y los relatos de apariciones y fenómenos inexplicables continúan manteniendo vivo el misterio. Investigadores del mundo paranormal han informado de casos en los que se ha captado actividad anómala en lugares que podrían corresponder a la antigua idea del limbo. En tiempos recientes, el limbo ha experimentado un resurgimiento en la cultura popular, especialmente en el ámbito de la ficción y el entretenimiento. Películas y series de televisión han explorado conceptos de mundos paralelos y dimensiones desconocidas, utilizando el término limbo como una forma de intrigar y cautivar al público con lo sobrenatural y lo enigmático. Experiencias y encuentros. A lo largo de la historia, numerosas personas han afirmado haber tenido experiencias paranormales relacionadas con el limbo. Estas experiencias pueden incluir encuentros con entidades o espíritus que pueden estar en un estado de confusión o limbo. Algunas personas han reportado sueños vívidos o visiones de lugares que se asemejan al concepto tradicional de limbo, un lugar nebuloso y enigmático. Muchas gracias, estimado espectador. Espero que hayas disfrutado este pequeño relato. Asegúrate de suscribirte y darle a la campanita de me gusta. Antes de despedirme, quisiera mandar un saludo a mis suscriptores, en especial a mi hermana, así como a mi señora madre. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por seguirme. Hasta luego.